Bienvenidos a la DoyoConf Panamá 2021, conferencia de ciberseguridad y tecnología. Durante 4 días vamos a compartir experiencias e investigaciones en conjunto con nuestros expositores nacionales e internacionales. Este evento es organizado por la Fundación Comunidad Doyo. Muy buenas tardes, reciban ustedes una cordial bienvenida a la charla Una brecha que puede ser fatal. En esta charla, mi compañero Roque Lorenzo. ¿Cómo estás, Roque? Buenas tardes, muy bien, gracias Erika. ¿Y qué tal? Todo bien, gracias a Me Dios, alegra. Roque. Y mi persona, Erika Valde, vamos a estar acompañándolos durante esta presentación. Agradecemos a nuestros benefactores de la comunidad Doyo y patrocinadores Oro y Plata por su apoyo. Gracias a ustedes, la DoyoConf Panamá 2021 es una realidad. Los invitamos a visitar el sitio web www.doyoconfpa.org y conocer más a detalles de nuestros expositores y benefactores. Los invitamos a compartir en nuestras redes sociales @doyoconfpa y @comunidaddoyo. Doy la bienvenida a nuestro expositor de esta tarde, Diego Espitia. Diego es ingeniero electrónico por profesión, hacker por pasión, desarrollador en Python por necesidad e interesado por la informática forense. Cuenta con más de 15 años de experiencia en procesos de ciberseguridad. Inició configurando sistemas de protección empresariales para servicios en Internet. Trabajó en pro de procesos de PESNETI en diferentes industrias. Durante los años que trabajó en Telefónica Colombia, hizo parte de los equipos de ciberseguridad para las áreas de fraude y de mercadeo B2B. Actualmente es Chief Security Advisor del EBPA, la unidad de ciberseguridad del grupo de Telefónica, donde ha desarrollado herramientas para incidentes de ciberseguridad y fugas de información en entornos bancarios y gubernamentales. Ha sido ponente en los principales eventos de ciberseguridad de Latinoamérica, dictado clases también de ciberseguridad en diferentes instituciones educativas y speaker usual en conferencias empresariales sobre temas de ciberseguridad. ¡Wow! Todo un personaje. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Erika, muchas gracias por la presentación. Roque, ¿cómo están? Y pues nada, muchísimas gracias por la invitación, por abrir estos espacios que creo que son cada vez más necesarios, por haber aceptado la propuesta de charla que hice y esperemos que a todos les guste. Así va a ser. Bueno, Diego, aquí todos estamos para ti en este momento para escuchar tu charla, entonces. Dale, pero un segundo, empiezo a compartir. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias de verdad a la comunidad Doyo y bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar un poco de un tema que no es muy común en los entornos de ciberseguridad, pero que cada vez está cogiendo más fuerza. Vamos a ver por qué y vamos a ver cómo se analiza, cómo la matriz de ataque de Mitre especializada para los sistemas de control industrial nos permiten hacer eso. ¿Y por qué una brecha en este tipo de montajes o en este tipo de infraestructura pues puede ser fatal? Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Diego Espitia, soy consultor de ciberseguridad en Telefónica Tech, en Eleven Paths, y me encuentran, soy colombiano como pueden darse cuenta, y me encuentran en todas las redes como DS Espitia, así es que pues nada, con gusto, cualquier duda ahí la intentaré contestar en el menor tiempo que me sea posible. Vamos a empezar un poco a entender el mundo de OT, el mundo de las operaciones, pero que cada vez se parece más al mundo de IT tradicional que todos manejamos y en el que todos, digamos, más o menos nos movemos. El mundo de OT cada vez está cambiando más a que sus controles sean más en entornos de TCP, en entornos de red, que a la final es más el mundo que nosotros manejamos. Los sistemas de control industrial, casi que en su totalidad, está manejado por 2 tipos de sistemas. Los sistemas SCADA, que son los Supervisory Control and Data Acquisition, o los DCS, los Distributed Control System. Y en la actualidad, todos estos, todas las nuevas versiones de estos tipo de equipos, pues se conectan a Internet. Esto reduce la seguridad tradicional que tenían este tipo de sistemas, de sistemas de control industrial, que se le conoce como air gap,
y es ese aislamiento de las redes, digamos, de Internet o de las redes de datos. Hoy en día, las fábricas y las industrias, incluso ya hay industrias en donde no hay nada de personal, todo se maneja completamente remoto. En Alemania hay una planta de ensamblaje de carros que es totalmente digital, no hay operarios prácticamente de nada. En Canadá, Bimbo tiene una panificadora donde el 92% de todo el proceso de facturación es totalmente digital. Y esto se debe precisamente a la conexión, a la interconectividad que se han generado con este tipo de dispositivos. Se maneja además la migración de toda esta información o de toda esta data hacia la nube para que los ingenieros y los operarios puedan desde allí gestionar y además poder obtener información y datos requeridos de esas datas. Sin embargo, pues esto lo que abre también es una puerta al malware, al ransomware, a ataques de denegación de servicio, a spear phishing dirigidos contra operarios puntuales de esas máquinas. Y pues esto hace que ese air gap cada vez sea mucho menor y cada vez genere menos seguridad. Esto no es de hoy, esto es una evolución que ha ido pasando a lo largo de los años. Acá en la pantalla podemos ver una serie de incidentes que se han presentado. No son los únicos, pero sí son los más grandes. Y pues podemos darnos cuenta en el 2010, en el 2009, cuando está pues Stuxnet, que es sin lugar a dudas el arma cibernética en contra a todo lo que es control industrial, que digamos abrió la puerta, abrió los ojos a lo grave que podría llegar a ser un incidente de estos. Pero no podemos simplemente fijarnos en ese. Existen casos que son mucho más complejos, mucho más difíciles y que han generado realmente pérdida de vidas, como el ataque en 2015 a los sistemas de subestaciones eléctricas en Ucrania, en donde un 17 de diciembre desconectan por un ataque cibernético de denegación de servicio, desconectan toda la planta de subestación. La planta de subestación se demora cerca de 3 horas en volver a arrancar. Durante esas 3 horas, cerca del 45% de Kiev queda totalmente sin energía y cerca del 80% del restante se ve con muchas afectaciones eléctricas. Estamos hablando de un país que en ese momento tenía una temperatura de menos 20, menos 25 grados centígrados. Esto sin lugar a dudas pues generó muchísimos problemas. Pero no es el único, como les decía, y el más reciente pues es el ataque al Colonial Pipeline, donde con un ransomware llegado a través de un spear phishing logran afectar, secuestrar los sistemas de control del oleoducto, y a la operación del Colonial no le queda otra sino apagar el oleoducto durante casi 7 días, hasta que ellos mismos aceptaron que pagaron la extorsión de cerca de $7 millones para poder recuperarlos. Nosotros en Telefónica hemos ido trabajando precisamente en esa detección, y esta herramienta que les dejo el enlace ahí en el chat es totalmente pública. Lo que hace es poner una serie de sensores para que se den cuenta de la cantidad de ataques que hay en sistemas OT. Esto es exclusivamente en sistemas OT. Y que se den cuenta de que pues también sucede en nuestra región. O sea, no es que solo pase en países industrializados, o sea, pasa en todo el mundo. En todo el mundo hay ataques. La bahía de ingeniería es lo más atacado, toda la parte del manejo de data, pero las HMIs, las interfaces de hombre-máquina son muy, muy, muy atacadas, y los PLCs pues son, digamos, el último objetivo, pero pues también se denotan incidentes. Las últimas 24 horas Aristeo ha detectado cerca de 1.018.000 incidentes, lo cual pues no es menor. Entonces, como ven, esto es una evolución de todos los días. Cada día salen más vulnerabilidades en sistemas de control industrial.
empresas como Schneider Electric, como Siemens, que son las más fuertes en producción de equipos de procesamiento industrial o de control industrial, perdón, que nunca se habían visto, digamos, expuestas a tantas vulnerabilidades. Hoy en día casi que todos los días salen más y más y más. Y ahí es donde viene la matriz de ATT&CK, digamos, a ayudar a los equipos de defensa. Pero ¿qué aporta? Aporta ese camino de conocimientos adquiridos a través de todos esos ataques, de cuáles son las técnicas y las tácticas usadas por los atacantes para afectar al mundo de la seguridad industrial. Todas las matrices de ATT&CK, las Adversarial Tactics and Techniques and Common Knowledge, se basan precisamente en ese conocimiento. La pirámide del dolor, siempre pues todo lo que es un hash, una IP, un dominio, a la final es muy trivial para un atacante modificarlo. Se detectan los hash del gusano con el que atacan, pero pues modificar un hash es una cuestión de 2 segundos, de cambiar una letra. Una IP, hemos detectado botnets, por ejemplo, la botnet de Mirai con 8 millones de cámaras web conectadas, asumando pues cambiar la IP origen de un ataque puntual es muy sencillo. Los dominios, los nombres de dominio, nada más con la herramienta que sacamos en el laboratorio, en el área de innovación, hace cerca de 2 meses, de typo squatting, typo detect, se puede ver cómo con un dominio, con una pequeña variación en un typo, se pueden detectar 600,000, 700,000 nuevos dominios y la mayoría, digamos, sin uso. Entonces es muy fácil modificar esos domain names, aprovechar esa debilidad. Pero en cambio las técnicas y las tácticas, la parte más alta de la pirámide del dolor, es lo que nos hace ese match entre cuál es la cadena de ataque de un ciberdelincuente, cuál es su metodología, el reconocimiento, la intrusión, la explotación, el escalamiento de privilegios, los movimientos laterales, la ofuscación, y pues digamos el final que viene a ser la denegación o la exfiltración. Nos hace un match con las matrices de Mitre, que son como ese paso a paso también que se hace. Y pues esto nos permite integrar los 3 mundos, el mundo de operaciones, que además para la parte de control industrial es muy, muy, muy importante y muy especializado. No es lo mismo un operador, digámoslo así, de un servidor a un operador de un SCADA, de una planta industrial, de un sistema de químicos. Estas son operaciones muy sensibles que además en estas operaciones prima más la disponibilidad que la integridad, y eso hace que cambie muchísimo la forma en que tenemos que ver el incidente. Todo el equipo de seguridad, toda la parte de ingeniería de seguridad, acá tú no puedes hacer un escaneo con Nmap porque tumbas los equipos, acá no puedes estar poniendo barreras de análisis de la data cada tanto segmento de la red porque los paquetes viajan kilómetros y ese escaneo, digámoslo así, del paquete puede hacerlo perder. Y pues la parte de inteligencia de amenazas, que pues en esto es muchísimo más especializada. Esa mix lo tiene todo inmerso la matriz de ATT&CK. ¿Qué es esta? Yo sé que no se ve muy bien, ya la vamos a ver un poco mejor, pero es esta, y todos los campos que ven en azul son todas las técnicas que se usaron dentro del ataque de Stuxnet. Por esto es que Stuxnet es como ese ejemplo que todos tenemos que empezar a aprender y a entender de cómo funcionó, cómo funciona, cuál es su camino, porque pues como ven ocupa mucho. Esta es la página oficial de la matriz de control industrial. Bueno, está primero el acceso inicial, la ejecución, las tácticas que tienen son el acceso inicial, la ejecución, la persistencia, el escalamiento de privilegios, la evasión, el descubrimiento, los movimientos laterales, la colección, los command and control, inhabilitar las funciones de respuesta, dañar los procesos de control,
y pues por último el impacto. Los impactos acá, pues como les decía, el pilar más importante en ciberseguridad en entornos industriales es la disponibilidad. Entonces acá ustedes pueden ver que los impactos son daño a la propiedad, denegación de control, no permitir la visualización, perder la confiabilidad, perder el control, perder la productividad, perder la protección, perder el safety o la seguridad, que es lo que realmente es más importante en este tipo de entornos. Para poder analizar esto y para poderlo entender cómo funciona la matriz y cómo son este tipo de ataques, vamos a analizar un caso muy especial para los que nos gusta la parte de control industrial, que es Tritón, muy particular porque es el primer ataque que no va ni siquiera a la parte de operación, que no va a la parte de IT, como lo hicieron otros, como lo hizo Stuxnet, como lo hizo Black Energy, como lo hizo Dark Knight. Tritón ataca la parte de safety, la parte de protección de esos sistemas de control. Esto fue un caso sucedido en el 2017 en una empresa de petroquímicos en Arabia Saudita. Toda la investigación inicial la llevaron ellos. Cuando ya se vieron excedidos, entonces recurren a todo el equipo de Schneider Electrics, y esta es la parte que se conoce. Por eso se piensa que el vector inicial de ataque es un spear phishing, pero no hay una evidencia real que lo confirme, porque pues todo eso hizo parte de la investigación privada de la empresa. Sin embargo, toda la parte que está, digamos, debajo de la línea azul es la parte que vamos a entender, que vamos a ver, y es como desde la parte de IT saltan a la parte de control industrial y de ahí saltan a la parte de protección industrial para de ahí poder lanzar y ejecutar el ataque. Para esto hay que entender un poco la estructura de una red, de una red industrial. Vamos a ver acá, básicamente los segmentos generales que se tienen son la parte de IT, toda la parte de la DMZ que aísla, en este caso más que aislar las redes, aísla también los tipos de conexión. No es lo mismo los tipos de conexión Ethernet de una IT que la red OT. No manejan las mismas cargas, no se tienen los mismos procesos eléctricos. Entonces, por eso las DMZs ahí tienen equipos especializados que puedan convivir con esos dos y que permitan esa interacción. Toda la parte de proceso y control, ahí es donde están todos los SCADAs, todos los DSS, todos los PLCs, toda la parte de control industrial, que son los que comandan todo ese proceso físico de sensores y actuadores. Y debajo de este está toda la parte de safety que se conoce en el mundo industrial, que es las redes de protección de esos mismos sistemas. Son los encargados de monitorear todos esos SCADAs, todos esos DLCs, DCS, todos esos PLCs, de que estén trabajando dentro de un rango aceptable de seguridad. Esto fue lo que Tritón atacó. Y ataca a... perdón. Esto se me enloqueció. Y ataca puntualmente a un equipo que se llama Triconex Controller de Schneider Electric, que como les decía fue en diciembre del 2017 y que era totalmente dirigido a esta empresa porque esos eran sus sistemas de control, de safety. Se conoció como Tritón, Trisis o Hatman, dependiendo de quienes lo analizaron. La mayoría de los... el análisis final, el análisis más grande hizo que lo llamaran Tritón, y así es como incluso hoy, hace cerca de 8 días, la CISA, que es el organismo estadounidense de control industrial y de protección, hizo un análisis de
de este tipo de incidentes con el apoyo de Mitre Unity, y tomó 4 equipos de protección industrial y simuló el ataque de Tritón para ver cómo ellos lo hubieran protegido. Entonces, por eso, digamos, el nombre más común, más fuerte es Tritón, pero pues también lo pueden encontrar como Trisis o como Hatman. Y este además tiene otro plus en las características, y es que ese equipo de Triconex Controller tiene esta llave física, este control físico, en donde si ven dice Run Program Remote, y el operario, para poder modificar los parámetros de control, tiene que llegar, poner la llave, girarlo hasta Program, programar en el HMI o en el equipo de ingeniería, programar cuál va a ser el cambio, cargarlo a la memoria del Triconix y de ahí ponerlo en run. Ese es el proceso. Ese control físico también fue violado y alterado en el ataque, y pues por eso es uno de los más interesantes de entender. Pero vamos a ver qué puede pasar o cuáles eran las consecuencias que podía tener este ataque. El primero es un falso positivo. El primero es que el Triconix diga que se está trabajando en un proceso, en el proceso en forma insegura. Esto va a generar que mande un apagado de toda la producción o de todas las máquinas que estén bajo el safety de este control. Los operarios tienen que entrar a revisar y validar por qué, qué se suponía que está mal, y pues simplemente hubiera podido ser que le mandaron una mala señal al Triconix en el ataque y pararon toda esta. Pero pues llevemos esto al campo real. El ataque era una empresa petroquímica. Imagínense que hubieran tenido que apagar todo el sistema de bombeo de hidrocarburos en Arabia Saudita 1 hora o 2 horas, que esto hubiera generado, digamos, el tiempo de análisis, de revisión de los patrones. Estamos hablando de un país donde se producen cerca de 1 millón de barriles día, donde además pues esas empresas petroquímicas tienen barriles de contención de hasta 2 millones de litros de crudo. Si no pueden bombearlo, imagínense la cantidad de pérdida económica que esto puede generar. Es muy, muy cuantioso. La otra consecuencia era permitir las condiciones inseguras, permitir que los equipos trabajen en condiciones inseguras, poniendo en riesgo a la producción, poniendo en riesgo a los equipos, permitiendo incluso que se pueda dañar un equipo, que se pueda dañar la maquinaria, y saltándose pues todo el objetivo de este tipo de infraestructura de control. Y pues el último consecuencia posible del ataque pues era la destrucción como tal. Si ya llevabas todas las máquinas a un trabajo en condiciones inseguras, lo puedes mantener inseguro hasta que pues simplemente el equipo no soporte más y se destruya, explote. Hay un video muy interesante, lo que pasa es que no lo pongo porque es muy viejo y la resolución no es muy buena. En un laboratorio lanzan un ataque muy similar a Tritón contra una planta de tratamiento de agua y la dejan hasta que la planta literalmente explota, literalmente todo se empieza a romper, sale humo, se quema, rompe las vallas de seguridad que ponen, son rotas porque salen proyectiles disparados. Entonces imagínense esto en un campo petroquímico en la mitad de una ciudad o a las orillas de una ciudad. Imagínense la afectación al medio ambiente, imagínense la afectación de vidas que esto hubiera generado. No sucedió afortunadamente, pero pues era una de las posibilidades. Y aquí es donde viene la matriz ATT&CK. Como les decía, toda la parte azul, todos los títulos son las tácticas. Cada una de las tácticas tiene una serie de técnicas que se usan y dentro de cada una de las técnicas pues viene un procedimiento de cómo los delincuentes la usan y pues algunos procesos mitigatorios. Entonces vamos a ver cómo fue ese proceso para el ataque de Tritón. Entonces el acceso inicial, la primera táctica, el acceso inicial, ellos usan la técnica de comprometer el workstation, la estación de trabajo de ingeniería. ¿Qué es la estación de trabajo? Que como
que como recuerdan dentro del esquema de red, está en el mismo segmento de red de los sistemas de control. A esta, desde hace muchos años, pero hoy mucho más, se accede remotamente. La mayoría de controles de esto se hacen de forma remota y pues se puede haber ganado acceso desde cualquiera de esos, aprovechando una vulnerabilidad de un RDP, haciendo una fuerza bruta contra un RDP, haciendo un spear phishing al operario y con este obtener las credenciales para usar el RDP. Bueno, un sinnúmero de posibilidades que jamás vamos a tener muy claras debido a que eso es parte de la investigación interna de la empresa. Pero por eso se da que el acceso inicial es simplemente el compromiso de esta máquina. Ya dentro de la máquina hacen la ejecución y aquí viene una parte muy interesante y es que ejecutan a través de la misma API que entrega el TreeStation. El TreeStation es el protocolo que usan los Triconics y tiene un API. Entonces, a través del API ejecutan comandos y esos comandos están cargados bajo un proceso de scripting que para este caso usaron módulos de Python para simular los módulos de conexión y poder suplantar el protocolo del TreeStation. Para esto usaron, lo vamos a ver un poco más adelante específicamente, para esto usaron la aplicación propia del Triconex, que es el treelog.exe, una aplicación propietaria, con una serie de parámetros del library, el TSH, el base, el load, que son los que manejan los sistemas de control. Para lograr persistencia en la máquina, el ataque, el script, lo primero que hacía era descargar un segmento de código malicioso llamado inject_by, que era el responsable de cargar la carga maliciosa, el payload, en el firmware de la máquina. Que esa carga se denominó inmine_bind, y por eso las dos técnicas que se usan en esta táctica es el descargar programas, que lo hace el inject_by con los comandos, y el modificar el firmware del propio Triconex. Ahí ya empezaron los procesos de suplantar la llave. Al modificar el firmware, lo primero que hacen es anular la detección del posicionamiento de la llave. Y pues con esto logran la persistencia. Para poder evadir, entonces, en la táctica de la evasión, tranquilos que ya voy a poner un poco más grande el código, usan tres técnicas: la técnica de explotación para la evasión, la técnica de remover los indicadores y la técnica de enmascararse. Entonces, ¿cómo funciona esto? Suplantan el sistema de análisis de los logs del Triconex y ahí se enmascaran. Este es el ejecutable que veíamos que se llama treelog, y con ese se enmascaran dentro del sistema. El payload modifica los apuntadores de memoria, entonces donde el sistema tenía que ir a buscar, digamos, los valores, ya no está, y esa es la parte de remover los indicadores dentro del host. Cambian la posición, entonces ya no puede existir ninguna verificación de que si el firmware es correcto, de si el sistema está validado bien, de qué parámetros eran los que tenían, y eso son saltarse todos los checksum de integridad de todo el proceso. Y por último, para no dejar rastros, era la explotación por evasión. Entonces, que lo que hace es que cuando el sistema detectaba que no podía cargar el firmware que necesitaba cargar o los procesos de modificación, lo que hacía era un borrado de todo y cargaba un programa por defecto, borrando pues todo el rastro del ataque. Para esto usaron pues este es solo un pequeño segmento del script en Python, pero acá lo importante es que si ven en este segmento de código, ellos importan librerías totalmente normales, crean un diccionario con todos los parámetros de respuesta que el sistema tiene,
y así ellos pueden manejar el sistema. Si ven la función del checksum, ahí ya ellos empiezan a validar qué checksum tenía para empezar a contestar. Si ven la función del CRC16, usan la estructura del paquete tal cual para mandar los códigos de CRC y que fuera imposible detectar pues que el checksum es inválido. Entonces con esto logran todo ese enmascaramiento. Cuando ya estaban en el equipo, entonces empieza el descubrimiento de red. Y ahí para esto usan el mismo protocolo que usa el sistema. Entonces era totalmente indetectable. Lo único que ibas a ver en red de pronto era un poquitico más de tráfico del normal en el puerto UDP 1502, que es el puerto por defecto del protocolo de TreeStation. Entonces, con el mismo TreeStation, hicieron broadcast en red, detectaban los sistemas SCADA, DLC, PSS, que estos sistemas estaban monitoreando y protegiendo. Y si se dan cuenta en la imagen, pues se pueden ver claramente los comandos que fueron simulados, la dirección hacia dónde y el estado de la máquina. Entonces, el run state, que es la posición de la llave, que es la que requiere, que es la que le dice al sistema, la que dice dentro del protocolo que se está funcionando en el programa cargado correctamente y que no está esperando ningún cambio en el programa. Después de esto, pues empiezan a colectar datos, a recolectar datos. Ahí empieza ya el otro uso del scripting, el denominado TS CNAMES, que no es nada más sino una clase en donde lo que hacen es detectar el modo de operación de la red y detectar el estado del programa. Son las dos técnicas que usan en esta táctica. Con esto detectan qué equipos están, en qué modo de operación están y cómo está el programa. Si la llave está en run, si está en program, si se puede gestionar remoto, cómo está, y la pueden simular. Y acá viene la parte pues más interesante, que es el comando fue usando totalmente las mismas características del sistema. Entonces, era el protocolo TreeStation, eran los comandos de TreeStation, era totalmente indetectable, y mandan el comando get main process diagnostic data, que lo que hace es precisamente obtener todo ese diagnóstico de las máquinas para poder cambiarlo y ponerlo pues como ellos quisieran. Básicamente, la imagen lo que quiere decir es que con esos scripts de la máquina de ingeniería, simulando el protocolo de TreeStation, con los dos payloads, el descargado y el cargado a través del malware, pues el Triconix estaba totalmente a su disposición. Entonces obtenían con el get main process diagnostic data, detectaban o te traían toda la data, podían modificar lo que quisieran o podían mandar la respuesta diciendo, hey, se está trabajando en procesos, en sistemas, en estados inseguros, o poder ponerlo a trabajar en estados inseguros. E inhabilitan la respuesta, la función de respuesta. Todos los sistemas de control industrial, en las películas usualmente es un botón rojo que pichan y paran toda una producción o paran un ascensor o bueno, lo que sea. En estos sistemas era un comando físico, que es la llave de las que ya les he hablado. Y pues con toda esta programación y esas simulaciones, pues simplemente esta llave ya no servía para nada. Podían poner donde quisieran la llave, que ellos ya habían simulado la posición de la llave en run y nada lo iba a modificar. Y pues con esto cambian todos los procesos de control, los inhabilitan, cambian el estado del programa, que es la primera técnica que usan en esta táctica, modifican la lógica del sistema. Entonces, al modificar la lógica del sistema ya pueden modificar directamente los DSS enviándole señales. Todo esto lo hacen a través del script de TS HiPy y bloquean cualquier comando no autorizado, o sea, cualquier comando que no esté autorizado por ellos o cualquier comando que no hubiera estado autorizado, ellos lo podían mandar.
Entonces la máquina se podía ver así como se ve en la imagen, toda en verde funcionando, pero todo el sistema podía estar a punto de explotar. Y pues el impacto final era la pérdida de la seguridad, era poner a trabajar toda la fábrica en un estado inseguro, en un estado totalmente incontrolable. Y que pues básicamente lo único que podían esperar era sonreír después de la explosión. Entonces, como ven, la matriz nos permite entender ese incidente, nos permite aprovechar todo ese conocimiento de las tácticas y hacer match con el caso para poder hacer los análisis y poder conocer realmente cuáles fueron los paso a pasos. La matriz no busca hacer una línea de tiempo, sin embargo, pues yo la traigo un poco al resumen de la línea de tiempo que se ejecutó, digamos, ya en un plano un poco más real, digámoslo así, o más de simulación real del paso a paso, y cómo cada uno de estos se asocia a las diferentes tácticas. Las tácticas siempre tienen un código, entonces, por ejemplo, el primer paso es obtener el acceso remoto a la estación, eso va directamente asociado pues con el acceso inicial, y ese siempre será el primer paso en la línea de tiempo, y pues es la táctica T818. Después aprovechan el protocolo de Tree Station y la herramienta de API que dispone para descargar los payloads. Ya para eso se usan tres técnicas, la T871, T843, T853. Después de eso, pues ya con el ejecutable del Treelogs, descargan de forma oculta los procesos de modificar los checksum, de detener las comparaciones, modifican y enmascaran toda la carga del firmware en otro stack de memoria para que sea totalmente indetectable y logran la persistencia en el sistema. Para eso usan la técnica T857 y la T849. De ahí saltan a enmascarar y usan el protocolo para detectar los controladores, para detectar los equipos controlados por el Triconex y detectar su modo de operación, detectar sus estados de programa. Para eso usan las técnicas T808, T868 y T870. Con ya todo descubierto, ya todos los comandos listos, empiezan a usar los puertos por defecto para validarla y modificarlo y mandar los comandos de modificación para modificar totalmente el firmware e inhabilitar las primeras partes del control. Si en este punto no hubiera funcionado por algún motivo, aquí es cuando el script lo que iba a hacer era sobreescribir el firmware, poner un programa por defecto y mandar un apagado. Básicamente hubiera sido una especie de denegación de servicio. Para eso usan las tácticas T885, la 820 y la 858. Ya, si lograban modificar todo, tener prácticamente ya ahí el control, empezaba realmente el ataque. Inician la modificación de los programas de protección industrial, permiten las condiciones inseguras y anulan totalmente los controles de seguridad, incluido el control físico. Modifican esto con las técnicas T833, T875, T855 y pues por último el impacto que pues era ya haber conseguido total control del Triconex, total despliegue del ataque Tritón, permitir las condiciones inseguras y pues el impacto era perder el safety que es la T880. Esto era básicamente lo que les quería mostrar, cómo se hacen los análisis, que se den cuenta que el mundo industrial cada vez está siendo más objetivo de los atacantes, cada vez es más fuerte, como vieron con la herramienta Aristeo, se ataca indiscriminadamente en todo el mundo. Este es uno de los casos más estudiados, toda la documentación está acá, lo pueden seguir para entenderlo paso a paso y lo que les digo, la semana pasada Mitre hizo un estudio con cuatro dispositivos de control para ver cómo era que hubieran contestado y respondido a ese ataque. Nada, muchísimas gracias por estar acá, por
por la presentación y quedo pues al pendiente de las preguntas que tengan. Muchas gracias, Diego. Espectacular la presentación. Yo he quedado y que, wow, o sea, mucha información que analizar y sobre todo comprender, porque si bien es cierto, muchos de los ataques ya no solamente están orientándose al usuario final por lo que siempre vemos, ¿no? Ahora no vamos a lo grande, vámonos con esas tecnologías operacionales que nadie las había visto hace décadas atrás y ahora estamos tratando de ver entonces cómo vulneramos esas infraestructuras. Tenemos varias preguntas por acá. Claro. Una bastante personalizada, se puede decir. Panamá tiene una gran máquina industrial, que es nuestro canal de Panamá. Sin embargo, desde tus perspectivas, ¿crees que Panamá pueda verse afectado por estos tipos de ataques? Claro que sí, sin ninguna duda. Okay. Es más, las compuertas del canal de Panamá funcionan muy similar a cómo funcionan las compuertas de los sistemas de las hidroeléctricas. En los Estados Unidos hace 2 años, la CISA hizo un ejercicio de ataque, digamos, pensado y orientado a demostrar el impacto que esto generaría y bloqueó durante 3 minutos las compuertas de una de las represas más grandes en Nevada e inundó cerca de 200 millas cuadradas, una cosa así, con 3 minutos del bloqueo de la compuerta. Entonces imagínense si esto le sucede al canal, fácilmente pueden inundar todo el alrededor de los 2 pasos. Wow, no, totalmente. Wow. Bueno, a tener en consideración si nos escuchan por aquí alguien del gobierno. Exacto. ¿Crees que, esta es otra pregunta que tenemos, que nos hace la audiencia, y es que, ¿crees que la ingeniería social es parte fundamental para estos tipos de ataques dirigidos al final del día sobre estas tecnologías operacionales? Total, es el primer paso en el 95% de los casos. Para eso simplemente hay que estudiar, digamos, los casos más recientes. El caso del Colonial Pipeline fue un spear phishing totalmente dirigido a la parte de operación, hasta que alguno cayó. No solo sucede en esto, hay que ver el ataque a Twitter, donde hace 3 años aparecieron en las cuentas de Bill Gates, de Barack Obama, de Elon Musk, de Apple, que el que donara a una cuenta $1,000 en Bitcoin iba a recibir 2,000, y bueno, vaya que se robaron cerca de $10 millones. Y fue un spear phishing totalmente dirigido a la parte de monitoreo y de gestión de la plataforma de Twitter. Y bueno, así existen muchos casos. Además, si tú ves las vulnerabilidades expuestas en los últimos 2 meses en la parte de control industrial, muchas están dirigidas a obtener credenciales o al salto de credenciales de plataformas de control. Entonces, el ataque más fácil para todo esto es lograr con ingeniería social este tipo de credenciales. Muchas gracias por tu respuesta, Diego. Tenemos otra pregunta. ¿Esta herramienta, Aristeo, sí, ha registrado algún tipo de ataque sobre Panamá, indistintamente mencionado el caso anterior del canal? No te lo puedo decir. Bueno, ya sabes. Porque ya esos son datos puntuales que se manejan dentro de la organización. Claro. Como pueden ver en la página, y está totalmente abierto, ahí están los principales ataques, ahí están, pues, no totalmente expuestos, pero algunas de las IPs, ahí están algunos de los puntos que se han detectado. La herramienta se liberó hace cerca de un mes y medio. La verdad es la primera vez que la muestro en público, entonces la información la tenemos hace cerca de un año y medio que tenemos montado el sistema de los honeypots, de los sensores. Entonces, pues hay mucha información, pero no es información que pueda dar a la luz. Claro, muchas gracias. Creo que esa también estaba ligada con otra pregunta. Te la hago de igual forma. Sin embargo, creo que ya lo mencionaste ahorita. Si esta herramienta de alguna forma se conecta con algún tipo con las empresas o algo así para que brindan esta información y para que puedan llenar esta data y se pueda mostrar gráficamente, pues.
Nosotros tenemos una serie de alianzas en muchas industrias. Y tenemos laboratorios de desarrollo muy puntuales. Uno de esos es CAIN, que está totalmente orientado a seguridad industrial. Y ellos hacen alianzas pues con industrias para poder poner sensores en las diferentes industrias y poder recopilar la información. Y a su vez poderla pasar, por ejemplo, al Cyber Threat Alliance, de la cual somos parte y fundadores, o pasarla, por ejemplo, a la OEA, o pasarla, por ejemplo, a la Europol, donde con ellos pues tenemos mucha relación en cuanto a prevención e inteligencia de amenazas. Este es simplemente una más de las herramientas que tenemos de inteligencia de amenazas, que incluso la semana antepasada, se publicó en el blog el reporte del semestre, y hay una parte que se hizo con Aristeo. Entonces, pues ahí pueden ver, digamos, un poco más a detalle que se hizo. Vale, gracias. Roque, creo que tenías algunas preguntas tú también. Por ahí ya te has entrado. Bueno, sí, tenía unas preguntas aquí, pero creo que ya fueron respondidas. De todas formas, las voy a hacer. Si nos puedes ampliar un poquito más sobre Aristeo. Sé que hablaste un poco. Claro, pero Aristeo es una red de meta-honeypots puesta por sensores en diferentes partes del mundo, donde está totalmente orientado a capturar y hacer honeypot, simulando procesos industriales reales, y capturando pues estos ataques y estas amenazas, para ponerlas a disposición. Ahí les acabo de poner en el chat la publicación del blog donde está el reporte, donde está incluido lo de Aristeo. Ok, es de gran valor esa información. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. No. Tengo otra pregunta por acá. Igualmente creo que con esta podemos cerrar ya. Sin embargo, creo que ha sido de debate esta charla, ¿no? Porque de veras que crea mucha controversia el investigar, la deducción a veces, ¿no? Incluso, pero me mencionan si este malware Triton tiene alguna similitud con la finalidad que también tuvo Stuxnet. No. Desde tu perspectiva. Para nada. Ok. De pronto la única similitud que tienen es que son totalmente orientados hacia un tipo de organización. Pero Stuxnet es un arma cibernética en muchos otros niveles, que requirió muchísimo más estudio que esto. Que sí tiene, digamos que es un plus increíble, es el conocimiento que tenían sobre el funcionamiento interno del Triconex. Es impresionante cómo lograban modificar cada uno de los parámetros específicos para anular el control de la llave, lo cual pues además para este tipo de incidentes pues es muy, muy, muy grave, porque digamos que lo último que tú piensas es que un control físico como girar una llave va a ser totalmente anulado. Stuxnet no, Stuxnet tenía muchos otros patrones de funcionamiento, la forma gusaneable en que se movía en la red, que incluso hoy la encuentra uno todavía en muchos servidores en el mundo, encuentra cabezas de Stuxnet totalmente inactivas. Este es un ataque muy diferente. Ok, muchas gracias, Diego. De veras que te agradecemos mucho el tiempo brindado esta tarde. Ha sido de gran aprovechamiento esta charla que nos has expuesto. De veras que yo en lo personal estoy que wow, o sea, qué charla más buena he presenciado el día de hoy. Y nada, Roque, no sé, ¿qué te parece a ti? ¿Qué te pareció? Bueno, me pareció una charla llena de información, un poco técnica, pero muy valiosa, y la verdad que bastante sorprendido con esta técnica, como lo mencionaba Diego. Es un poco, digamos que casi al borde de lo imaginable, por el tema de atacar cosas tan simples como una llave y que se consideraban seguras en algún momento. Así mismo. Y lo que pueden generar, ¿no? O sea, estamos hablando de que si una planta de esas llega a explotar, pues son
pueden ser millones de personas Claro. conectadas. Así mismo, sobre todo el nivel de impacto. Es lo que impresiona. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a la audiencia por esta tarde. Les invitamos a nuestra siguiente charla con Elser Pineda, que nos va a estar presentando Malware Reversing 101 en el lado oscuro de la fuerza. Así que nada, los esperamos por allá. Diego, una vez más, muchísimas gracias. Y nada, los esperamos en la siguiente charla. Hasta luego. Muchas Chao. gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.